Encuéntrate con aquello que más te gusta. Comunícate. Radio Mar del Plata @gdsradio.com.ar. Invierno 2021. Hola, hoy voy a preparar un queso fresco casero, rápido y sin ninguna complicación. Para ello comienza en GDS, la radio que nos une a las puertas de Magonia. Un viaje a la frontera de lo imaginal. Cada martes te invitamos a descubrir mitos, leyendas del planeta Tierra. Y el más allá. Desde Mar del Plata, Buenos Aires, Argentina, damos comienzo a una nueva emisión de A las Puertas de Magonia. Le damos la bienvenida al creador y conductor del programa, Carlos Matos. Buenas noches, Guillermo, ¿cómo estás? Buenas noches, Carlos, un placer. Bueno, hoy vamos a escuchar a Salvador Freixedo por estas cosas de la voz humana. Muchas veces nos preguntamos al leer a algún autor, algún estudioso, algún tratadista, ¿cómo habla esa persona? ¿Cuáles son sus inflexiones? Cuando leemos un libro, un tratado, un cuento, un texto, lo hacemos con nuestra voz interna. Y muchas veces el escuchar, el rescatar estas voces del tiempo, le agregan personalidad a esa lectura. Salvador Freixedo es una persona muy conocida en el ambiente ufológico, controvertida. No hemos hecho mayores aclaraciones en la difusión, en el flyer de hoy a la mañana, porque entendemos que quienes transitan estos caminos del estudio de lo mítico, quienes abordan la cuestión ufológica desde distintas corrientes, nosotros ya lo hemos expuesto numerosas veces desde dónde lo hacemos, digo que Freixedo es alguien muy, muy conocido. Es alguien que, como hablábamos con vos fuera del micrófono, Guillermo, ha transitado, ha sido un cura católico romano, un sacerdote perteneciente de la orden jesuítica, y que se ha rebelado contra algunas cuestiones. Acá no estamos haciendo reivindicaciones de su actitud frente a la Iglesia Católica Romana, porque de última es una cuestión entre él y la Iglesia Católica Romana. No es algo que nos incumba, por lo menos desde este programa. Pero sí, nos parece interesante escuchar a Salvador Freixedo en una entrevista que le hace Fernando Jiménez del Oso el 27 de julio del año 80, hace bastante tiempo. Obviamente que Freixedo ha ido cambiando en algunas posiciones acerca del fenómeno ovni, acerca de la religión, el conflicto entre la religión y el mito, aunque en esos cambios ha mantenido cierta línea. ¿Vos tuviste la posibilidad de leer algo de Freixedo en aquellos años donde andábamos, tanto vos como yo, por aquellas reuniones de la RAO, Guillermo? Sí, yo recuerdo que en ese momento, ahora te digo, con el paso del tiempo, claro, digo, ¿será? Sí, bueno, y busqué, ahora googleé. Antes teníamos la posibilidad de alguna revista, ¿no? Alguna revista como Punto OVNI, una revista mexicana, me acuerdo. Sí. Y bueno, y tantas otras. También la de Fabio Serpa, acá, que era Punto Azul, me parece que era parecida también en su momento. Sí, la de Fabio Serpa, que era Cuarta Dimensión. Cuarta Dimensión en su momento. Sí, pasó por varios nombres. Yo agarré la última etapa, ya por el 98, por ahí.
hasta el 2000 y algo. No, lo que pasa es que vos sos joven, Guillermo, esa es la diferencia. Yo no, cuando vos recién decías del 80, yo había nacido y no más. Yo nací el 7 de junio del 80, así que esta entrevista tiene... yo tenía 1 mes y medio de vida, por lo que contaste. Mirá vos. Yo tenía 14 años. Mirá, no, por eso. Pero sí, cuando ahora lo googleé, digo, claro, sí, era el que tenía, ¿no? Ahí en el recuerdo. Y sí, un personaje de estos que aparecen, que son únicos, ¿no? Muy controvertido, para colmo esta mezcla, ¿no? Voy a decir mezcolanza, ¿no? Entre la iglesia, los ovnis, cosa que... Y se lo reivindica como libre pensador, algunos lo reivindican como libre pensador. Muchos de los libros, bueno, algunos de biografía del fenómeno ovni, muy conocido, sí. La iglesia que duerme. Bueno... La verdad es que la experiencia de escuchar aquellas voces de la historia nos permite, como decía al principio, poner en contexto. Vos sabés que cuando rescataba esta entrevista, porque hay muchas entrevistas, los otras en algunos programas, algunos programas atrás pasamos la de una a Erich von Däniken. Recuerdo una colección, no tiene nada que ver con ufología y con mitos, recuerdo una colección que salió allá por el 84, creo que llamaba Las Voces, se llamaba Nuestro Siglo. Nuestro y siglo. En esta Ajá. colección, sí. Nuestro Siglo, me acuerdo que uno de los fascículos venía con un cassette que llamaba Las Voces de Nuestro Siglo, y era impactante escuchar la voz de Lisandro de la Torre, la voz de Alfredo Palacios, la voz de Juan Domingo Perón en aquel 17 de octubre del 45, la voz de Ilia asumiendo, ¿no? Era daba una sensación distinta, porque claro, después leer los discursos de Lisandro de la Torre, ya uno no lo hacía con la voz interna, ¿no? Lo hacía tal vez con el énfasis de Lisandro de la Torre. Y realmente, recordando esa experiencia, me parece que el escucharlo ahora, Salvador Freixedo, va a permitir a quienes quieran hacer alguna relectura de sus libros o de sus artículos, un enfoque un poco distinto. Claro. No sé si en cuanto a las ideas, pero sí en cuanto a la convicción que puede llegar a tener. Uno de sus libros, Carlos, La Granja Humana, ¿no? Fue uno de sus libros más conocidos, entre otros. Sí, ¿no? sí, La Granja Humana, sí. Te agradezco que hayas puesto énfasis en esto de La Granja Humana. Hay que aclarar que no coincidimos mucho, que digamos, con Freixedo. Pero bueno, en este programa traemos todas las posiciones en estos temas, los enfoques, y sí, creo que ha sido un gran cuestionador en un montón de aspectos. Hay una faceta de Freixedo que mucho no se recuerda, que es cuando él estuvo en Cuba y cuestionó, todavía él era sacerdote católico, y cuestionó las estructuras de opresión que había en la época del gobierno de Batista, del dictador Batista, y Batista lo echó. En aquel momento podríamos decir que él estaba enrolado dentro de una corriente progresista, dentro de una corriente un poco más de izquierda, cosas que después darían lugar a la teoría de la teología de la liberación. No estoy diciendo que Freixedo haya sido un precursor, ¿no? Porque eso obviamente ahí tenemos a otros personajes, lo que fue, qué sé yo, la reunión de Medellín, de San Miguel acá, pero bueno, había ciertos enfoques que planteaba Freixedo criticando la superestructura y la alianza de cierta derecha de la Iglesia Católica con algunos gobiernos. En San Juan de Puerto Rico también tuvo una labor bastante interesante desde el punto de vista de organizar una juventud obrera, pero bueno, fue una persona de un transitar bastante largo, lo han echado de todos lados, también en Venezuela vivió una experiencia más o menos parecida,
También lo han definido como una especie de escritor maldito junto con otros escritores. Ahora, es difícil entender el pensamiento de Freixedo en algún aspecto, hasta dónde lo lleva su convicción y hasta dónde lo lleva cierta situación reactiva en relación a las cosas que él mismo lee, a las cosas que él ha pasado. Ha sido una persona que vivió mucho tiempo. Nació en el año 1923 y murió ahora hace relativamente poco, en el 2019. Una persona muy prolífica en sus libros. Y bueno, hoy traemos esta perlita. Vamos a escuchar esta entrevista tomada de un archivo de la palabra que venimos haciendo desde hace bastante tiempo, y la idea también es cada tanto rescatar estas voces para darle cierta humanidad a las lecturas que hagamos de algunos libros ya viejos, con los que, bueno, podremos coincidir o no. Obviamente, como decimos siempre, también fijamos una posición, no somos ambivalentes, tenemos distancia con el pensamiento de Freixedo. Tenemos bastante distancia con el pensamiento de Freixedo, pero no deja de ser un insumo interesante dentro de todo el estudio del fenómeno ovni, de los mitos contemporáneos, ¿verdad? Así que podemos ir a las vías de comunicación, Guillermo. Escuchamos esta entrevista que hace Fernando Jiménez del Oso. También es grato escuchar la voz de Jiménez del Oso, ya desaparecido. Un homenaje a los dos, tanto a Jiménez del Oso como a Freixedo, a Salvador Freixedo. Nos comunicamos a través del 223-424-6646, mensajes a la radio, y a través de Facebook. Después, al final del programa, vamos a estar leyendo y mandando saludos tanto a Carlos Matos como a GDS Radio Mar del Plata. Bienvenidos a un nuevo viaje. Salvador Freixedo, gallego y sacerdote. Su historia es de alguna manera la historia de lo peligroso que puede ser pensar con libertad y atreverse a expresar esos pensamientos, sobre todo cuando los condicionamientos son más o menos rígidos. Él es una autoridad mundial en ovnis y en parapsicología. Sus obras las conocíamos en España los aficionados a este tema desde hace bastantes años, obras como El diabólico inconsciente o como La religión entre la parapsicología y los ovnis. Pero él tenía, además de su profundo conocimiento sobre estas materias y de una opinión muy fundamentada, con unas bases muy profundas, tenía una historia de defensor de la verdad. Durante 30 años ha sido jesuita hasta que escribió un libro polémico, Mi iglesia duerme. Eso trajo como consecuencia un cambio en su vida, de alguna manera, aparte de haber sido invitado a salir de algún que otro país americano, y aparte de haber tenido que dejar la compañía de Jesús en la que llevaba tantos años. Creo que de alguna manera, y lamentablemente pienso yo, le ha marcado un poco en ese sentido. Pienso que cuando a él se le entrevista y se habla de estos temas, se pretende con frecuencia el suscitar la polémica, y es algo que no pretendo que hagamos en este momento. Quede como su tarjeta de presentación. Para la mayoría de ustedes no hace falta, puesto que es de sobra conocido, pero para algunos, sobre todo para los más jóvenes que ven este programa, quede como tarjeta de presentación
la de que Salvador Freixedo es un profundo amante de la verdad y un defensor a ultranza de la verdad, a pesar de todos los problemas que eso traiga consigo, que son muchos. Dentro de la temática de nuestro programa nos vamos a limitar a esos fenómenos, a esos temas de los que hablamos habitualmente. Él ahora empieza a publicar sus obras en España, fundamentalmente 3 libros, uno en torno a los extraterrestres y la religión, otro en torno a la parapsicología y la religión, y un tercero muy interesante del que ya hemos hablado, si no directamente de ese libro, sí del tema, que es Israel, pueblo, contacto. Son muchos de ustedes los que escriben, los que preguntan la posible relación o la implicación que pueda tener dentro del fenómeno religioso toda esta serie de fenómenos tan confusos, tan difíciles de identificar. Y vamos a hablar de todo eso con toda la calma posible con Salvador Freixedo. Vamos a centrarnos en primer lugar en el tema OVNI. Preguntarte a ti a estas alturas, después de toda tu experiencia de los años que llevas dedicado al tema, si los ovnis existen como elemento físico, es casi una pregunta que está de más. Sin embargo, en atención a muchos de esos espectadores, me gustaría que contestaras de una manera tajante: sí, existen los ovnis como objeto físico. Bueno, con permiso de los ovnis, yo le quiero dar gracias a Fernando por invitarme a su programa, porque no todos tienen el valor de hacerlo. Los ovnis existen para mí con una realidad tan real como este micrófono que tengo delante. Y por eso yo ya no pierdo tiempo en ninguno de mis libros en probar que existe, porque me parece que es perder el tiempo. Es como probar que Roma existió. Háblame de cómo era la cultura romana, pero Roma existió. Para algunos científicos todavía hay que probarlo. Bueno, pues que sigan buscando pruebas y que no lean mis libros, porque en mis libros yo no les doy prueba. Eso ya es, lo admito como un hecho, que hay que ser muy tosudo y tener la mente muy cerrada para no admitirlo. Tenemos más pruebas de que los ovnis existen, de que existen muchísimos personajes históricos. Sí, totalmente de acuerdo contigo. Aunque no nos pase como a ti, no nos resistamos a entrar en polémica y tratar de convencer a los que no quieren creer. Ese es su problema. No se trata de creencias, sino de utilizar los elementos de juicio que hay, que son sobrados, más que suficientes, y se obtiene una certeza, no una creencia. Pero bueno, vamos a dejarnos de lo subjetivo y a penetrar un poco en otro tema muy en relación con los ovnis. Tú sabes, Salvador, que en un principio se planteaba si los ovnis existían como objeto físico o no. La investigación se llevó en este sentido, quedó claro, dejaban huellas en el suelo, los testigos eran de una credibilidad total, se registraban en el radar, había todo tipo de testimonios objetivos. Pero como hemos comentado otras veces en este programa, el fenómeno OVNI empezó a volverse algo muy confuso. Empezaron a intervenir fenómenos de todo tipo. Fenómenos de tipo paranormal, empieza a haber cada vez más casos de abducciones, de contactados. Es algo que se está escapando. Se ha transformado eso que aparentemente era sólido, esas naves que se registraban con el radar, se han transformado en un fenómeno resbaladizo, escurridizo, que se nos escapa de entre los dedos. Creo yo que es por una dificultad que tenemos los hombres de contemplar los fenómenos desde una perspectiva externa, de poderlos contemplar en su totalidad. Siempre captamos aspectos parciales de la realidad de un fenómeno, de eso hablábamos antes. Pero, por ejemplo, son muchos los que sostienen la hipótesis de que los ovnis no solamente existen, sino que han sido una piedra fundamental en la evolución del hombre, que están aquí a lo largo de la historia y que han significado empujones, cuando no obstáculos, que tal vez también lo hayan sido, para esa evolución del hombre. ¿Cuáles son tus ideas al respecto? Bueno, esto es vastísimo, porque el fenómeno ovni es mucho más profundo de lo que la gente cree. Es el principal, aparte del comer diario y del vivir, naturalmente. Pero en el orden cultural es el principal problema que tiene la humanidad, porque ni nuestra historia, ni nuestra cultura, con permiso, todo esto lo digo con permiso de los científicos, hay que pedirle siempre permiso a ellos. Y a lo mejor de los jerarcas religiosos también, que se molestan. Yo digo a donde yo he llegado con toda modestia. Ni nuestra historia, ni nuestra cultura, ni nuestra técnica es demasiado nuestra. Sabemos lo que nos han dicho otros, que a veces no son hombres. Creemos lo que nos han hecho creer. Todo lo que el hombre sabe es y cree es que desde arriba alguien ha influenciado, lo mismo que el nene en la casa. El nene es dueño de sus juguetes y él dice esto es mío y hace, pero se los compró su papá, se los arregla su papá, y si su papá ve que un día le molestan porque le rompe los muebles, se los quita su papá. Aquí hay gente en esta escala cósmica entre
desde el mineral hasta Dios. El hombre ocupa su lugar y ahí la escala sigue para arriba. El hombre ha caído en la infantilidad de creer que él es el peldaño más alto y de ahí ya un saltito más y viene Dios. Eso es una infantilidad más. De modo que aquí todo está envuelto. Todas estas cosas. De modo que en lo que me acabas de decir, pues se podría, yo creo que es el tema de todo lo que vamos a hablar, ¿verdad? ¿Hasta qué punto el hombre es dueño de su existencia? El hombre lo primero que hace al entrar en este mundo es pensar quién me ha traído aquí. Tarda años en darse cuenta, pero un buen día se plantea el problema: ¿quién me ha traído aquí? ¿De qué estoy hecho yo? Estoy hecho igual que la tierra. Y eso nos lo dice la Biblia, porque todas las religiones saben mucho de estas cosas, lo dicen de una manera más o menos simbólica, más o menos poética. Entonces el hombre empieza a caer en la cuenta de que los átomos suyos, de que las moléculas suyas, se puede poner encima de una mesa un poco de carbono, un poco de hierro, etcétera, etcétera, etcétera. Y es igual que de lo que está hecho todo el cosmos. Y empieza desde ahí a filosofar. Y llega un momento que dice, bueno, ¿y a dónde voy yo? Y ahí es donde empieza a meter el hombre el freno. Porque el hombre, cuando no quiere, muchas veces, pues se le presenta un tumor en plena vida y lo empiezan a empujar muy contra su voluntad. Como decía el epitafio del portugués, aquí yace fulano de tal, muy contra su voluntad, y lo empujan a la tumba, y entonces el hombre no tiene más remedio que empezar a pensar, bueno, ¿y qué es esto? ¿Quién mueve todo esto? Porque aquí hay alguien, que esto es un guiñol, que lo está moviendo alguien. Y el hombre, gracias a los fenómenos paranormales y gracias al fenómeno ovni, está empezando a caer en la cuenta de que hay alguien que no es precisamente Dios, Dios está más arriba, que mueve los hilitos de este guiñol humano. Y a mí me molestó muchísimo cuando me di cuenta de que el fenómeno ovni no era tan simple como nosotros pensábamos, que unos señores se montan en un aparato y vienen a la Tierra, igual que nosotros hemos ido hasta ahora nada más a la Luna, personalmente, y ya empezamos a ir a Marte mandando antes nuestros aparatos. No, que la cosa es mucho más profunda. Como decías hace un ratito, en el fenómeno ovni, el que nada más crea que son unos señores que vienen en unos aparatos a observar, a tomar muestras o a lo que les dé la gana y se vuelven a marchar, no entiende de la misa a la media. Aquí hay una realidad física, pero fisicísima. Los ovnis han derribado casas, han derribado puentes, han hecho cosas tremendas en el orden físico. Yo lo he dicho 20 veces, les han caído a balazos no sé cuántas veces, no solo al aparato, y se ha oído cómo rebotaban las balas. Y te puedo decir, fechas ahora no me acuerdo, pero puedo decir exactamente dónde. Le han caído a balazos a los que bajaban de los... Y yo sé casos de Estados Unidos, sé por lo menos dos, sé el caso famoso de Olavarría de la Argentina, y nada, y a veces han derribado y se ha vuelto a levantar. A veces al entrar la bala adentro, el hombre cogió una luminosidad tremenda, el astronauta chiquito, y volvía otra vez. Y en Estados Unidos se dio el caso curioso que unos cazadores le dispararon a un hombre también todo vestido de blanco que bajó en plena noche, se bajó de un ovni, y el hombre les dijo en perfecto inglés, pero ¿por qué demonios hacen ustedes eso? Y se metió en el ovni y se marchó para arriba. De modo que esa es una realidad física innegable, pero además hay una realidad parafísica. Ya esto implicaría una cantidad enorme de explicaciones. ¿Qué quiero decir con parafísica? De una física que no entendemos los hombres. Es decir, que si yo dejo caer una piedra, eso lógicamente se va para abajo, ¿verdad? Si veo que la piedra va para arriba, ya hoy día sospechamos que hay alguna fuente de atracción, que si esto es hierro será un electroimán y por ahí. Hace 2 siglos sería un milagro, pero hoy día vemos que hay una física un poco más recóndita. En el fenómeno ovni hay toda suerte de leyes físicas desconocidas. Por ejemplo, solo el ver flotar un aparato que sabemos que pesa muchas toneladas. ¿Por qué lo sabemos? Porque medimos las huellas que ha dejado en un terreno duro, expertos, y lo vemos flotar sin ruido ninguno, tranquilo, balanceándose. Ya ahí vemos que eso no es espiritual, es una cosa que pesa mucho, pero por lo tanto hay unas leyes físicas desconocidas. A eso me refiero cuando digo hay una parafísica, pero además hay una metafísica. Hay algo que está más allá incluso de las leyes físicas. Ahí entra la mente. La mente tiene que ver muchísimo con el fenómeno ovni. Y ellos tienen que ver enormemente con la mente humana. Manipulan la mente humana. Nosotros vemos lo que nos dejan ver. Muchas veces pasa al contacto, le pasa lo que le pasa al que ve sombras. Hay un cierto tipo de teatro de sombras. Y no ve los que producen las sombras. Está viendo las sombras en la pared y son cosas que se mezclan. Y uno dice, mira qué nariz tiene ese hombre. No, es que la luz le da un poco de lado y la nariz sale mucho más grande. La realidad no es lo que uno está viendo. Y uno está viendo nada más aquello. Eso es lo que es lo que yo llamo la realidad metafísica de los ovnis. Sí, es imposible sintetizar toda la idea aquí a lo largo de los años en unos minutos nada más. Estoy de acuerdo contigo. Pero tú has citado
algo que pienso que es interesante para muchos espectadores, que estarían representando los ovnis, los extraterrestres, todo eso. Pienso que el poner una sola etiqueta es quedarse cortos, pero utilicemos el término extraterrestres como una especie de escalón intermedio. Es decir, encima del hombre no está Dios, sino que encima del hombre hay otra especie de hombres más evolucionados o dioses menos evolucionados, no sé cuál sería el término correcto, pero dependeríamos de ellos, y en última instancia, junto con todos ellos, dependeríamos de Dios, sin entrar en una metafísica. Déjame decirte nada más. Dímelo. La Iglesia dice eso. ¿Qué son los ángeles sino estos señores? Ellos le llaman ángeles, y yo admito el término ángeles, muy bien. Además, ángel en el término etimológico es el enviado de uno que está más arriba. Eso que llamaríamos Dios o lo que quieran decir. Todas las iglesias admiten ese tipo de espíritus. ¿Qué son los espíritus? Otros seres que son inteligentes y no son hombres. De modo que hasta el dogma cristiano está de acuerdo con eso. Y fíjate bien que en el dogma cristiano hay un escalafón. Desde un querubín, un serafín, un trono, una potestad, etcétera, un dominio. Tiene diversos nombres, hasta ángeles y arcángeles que están en el tope. Y un arcángel es mucho más poderoso que un serafín. Eso es pura teología. Es otra manera de decir esto mismo que estamos diciendo. Entonces, de alguna manera, los ovnis, el fenómeno ovni, no vendría a entrar en colisión con las religiones, sino que serían una nueva fuente de información, una nueva perspectiva para entenderlas mejor en ese sentido. En el fondo así es. Se podrían interpretar muchos de esos fenómenos recogidos en los textos sagrados que interpretamos como simbólicos, porque no, nuestro raciocinio nos impide admitirlos tal como están plasmados, como simbólicos lo dejamos. Entonces el fenómeno ovni podría explicar eso. Por ejemplo, comentabas tú lo de los ángeles. Hasta ese punto estarían influyendo en nuestra historia, en nuestros acontecimientos, hasta el punto de momentos determinados enviar o venir esos mensajeros, esos ángeles, para decirnos cuál es el camino que debemos seguir. Yo creo que el que lea desapasionadamente, lo que pasa es que, mira, decir estas cosas de repente a uno que oiga, por ejemplo, por primera vez hablar de esto, nosotros le sonamos completamente locos. Eso es indudable, yo lo admito así. Yo soy tolerantísimo, no me interesa mucho qué piensa, hombre, nada más me interesa si actúa bien y es honesto, pues yo sigo con él. Y hasta le doy la razón, y digo muchas veces, mire, si usted no ha leído nada de esto, no lea esto. Por ejemplo, en concreto es el libro mío, no lo lea. Porque hay que prepararse. Es como un hombre que es muy inteligente y tú de repente le pones delante a una ecuación de tercer grado. Me dirá, pues esto es chino, yo no sé multiplicar, soy muy inteligente, nadie me ha enseñado. Pues mire, no empiece con ecuaciones porque no va. Lo mismo pasa con esto. De repente, empezar a oír esta explicación, diríamos, de algún dogma religioso, desde este punto de vista, para mucha gente es estremecedor por dentro. Y lo mejor que hacen es no meterse esto. Sin embargo, la curiosidad es la madre de la ciencia. A muchos yo les diría, atrévase. Yo no quiero derribar en su mente nada, pero nada más abrirle un poco las puertas, porque yo por muchos años tuve también delante de mis ojos, tuve barreras, no pude ver, y gracias a la suspensión de los señores obispos, a los cuales le estoy agradecidísimo, me empecé ya no tenía el trabajo normal que tenía, diario, que era con juventudes y por ahí, y empecé a tener tiempo a pensar, a reflexionar en un problema que siempre me había llenado de curiosidad, diría yo, que es el fenómeno de los ovnis, eso de ver aparecer a unos señores por ahí, ante los cuales la ciencia no tiene nada que decir, o tiene que decir que no existe. Muy bien, entonces ya no lo volveré a preguntar, porque si no existe, no saben nada de eso. La teología no tiene nada que decir así oficialmente de eso, pero yo voy a los libros sagrados y me asomo, parece que esto tiene que ver con eso. Entonces eso me empezó a inquietar y lo empecé a estudiar. Y empezaron a aparecer panoramas enormes, que como digo, para muchos, si lo oyen por primera vez, suena chino todo eso, pero para mí ya en muchas cosas no hay duda ninguna. No hay duda ninguna. Y en libros que ahora empiezan a ponerse de moda, como es por ejemplo el libro de Enoch, y que yo lo tomo con mucha tranquilidad, otros en cambio enseguida van a buscar ahí, pero libros que fueron tenidos por cosa sagrada o por muy serios durante mucho tiempo, y que un poco extrañamente en el Concilio de Trento, que fue allá hacia el año 1570, la Iglesia hizo el canon de los libros sagrados, es este, y ahí se largó para afuera a unos cuantos. Y uno dice, caramba, va a ver, movido por la curiosidad, a ver qué libros son esos. Y empieza a leer, por ejemplo, los oráculos sibilinos, o empieza a leer los testamentos de los 12 patriarcas, o el libro de Enoch, y se encuentra con cosas pero muy extrañas. Y uno dice, ¿por qué echaron estos libros fuera de la Biblia?
Y figúrese que los echaron. Dijeron que no eran libros inspirados, por lo menos 1600 años después de que fueron escritos. Y uno dice, oye, tardaron un poco en caer en la cuenta de que estos no eran libros sagrados. Con la curiosidad de que en el Nuevo Testamento hay citas de esos libros. Que eso también está muy raro, ¿verdad? Quiere decir que, aunque no los tuvieran por palabra directa de Dios, pero los tenían como libros muy serios. Entonces uno empieza a ver que la verdad no es así tan simple como le dieron a uno en el catecismo. Digo, la verdad religiosa y la verdad científica también empieza uno a descubrir que la física no es tan así como nos lo dicen, sino que hay otro tipo de verdades físicas, otro tipo de realidades que se escapan, como se le escapaba al mundo de los átomos al señor Newton, que en su tiempo era el fenómeno. Y hoy día el pobre Newton tendría que ir a la escuela, estaría en un cuarto grado en cuestión de física Newton. Y así la mente, esto que tenemos aquí es lo grande que nos ha dado Dios. A esto sí que le tenemos que estar agradecidos a Dios. Y el pecado es no usar esto. Yo lo uso con toda tranquilidad. Oye, pero fuera de una postura individual, como hombre, como intelectual, ¿la Iglesia qué opina respecto al fenómeno ovni? ¿Se ha pronunciado de alguna manera en algún momento o no? No, bueno, yo claro, pregunto siempre, ¿qué es la Iglesia? Porque el pontífice no es la Iglesia. Pontífice es el conjunto de todos, y es muy difícil que la Iglesia se pronuncia en cosas de fe y costumbres, en los concilios. Yo no creo que llegue nunca a pronunciarse, no creo. Habría que además armar todo otro tinglado de otro concilio, eso es una cosa muy seria y muy cara. Además, ahora, el obispo tal, monseñor tal, el padre tal, eso sí, empiezan a opinarse y hay muchas discrepancias. Hay sacerdotes que no quieren oír hablar de eso, hay sacerdotes que dicen que es diabólico, hay sacerdotes que el mismo padre González Quevedo, por ejemplo, que es parapsicólogo, y para mí dentro del mundo no de la parapsicología, de la paranormalogía, el fenómeno más grande que hay que estudiar es el fenómeno paranormal más grande que hay. Pues el padre González Quevedo, como parapsicólogo, yo tengo una carta escrita a un amigo mío en la cual decía que eso hay que demostrarlo primero. Bueno, por lo tanto, tampoco hay que interesarse mucho por su opinión, porque él no sabe si existe o no existe. Hay sacerdotes como el padre de Mairena del Alcor que han escrito un libro para defender que sí, ese cree ciertamente en la intervención, porque parece que ha tenido él alguna vivencia. Y es decir, está un paso más adelante, pero ya de ahí da un salto que yo no puedo estar con él. Él dice que este planeta es el centro del cosmos, y si no el centro es el ombligo, por lo menos. ¿Por qué? Porque aquí ha sido la redención, y esa redención vale para todo el cosmos. Yo, por matemáticas, no puedo admitir eso. Entonces hay otros que sí, por ejemplo, como el padre Reina, un jesuita que es director de un observatorio astronómico, que dice, ya él desde el punto de vista, ya no se mete como este padre español en teologías, no, él se mete, mire, yo como astrónomo estaba viendo, y te explica exactamente el día, la hora, a la constelación que estaba mirando, y vi aparecer, no me acuerdo por qué constelación dice, una cosa que no era ningún astro, que era eso que ahora llaman ovnis, y lo fui siguiendo de tal constelación a tal constelación, le calculó la velocidad, y sobre todo él constató una cosa que es del orden que acabo de decir yo, de la parafísica. Era redondo y se empezó de aspecto metálico, y se empezó a hacer ovalado como un balón de fútbol o de rugby. Y eso, ante mis ojos pasmados, yo vi cómo iba cambiando a toda velocidad, porque era una velocidad pasmosa la que llevaba, cómo iba cambiando de forma. Y eso es todo por un lado jesuita, un sacerdote, y por otro lado es un astrónomo. De modo que hay que creer a testimonios como ese. De modo que la Iglesia hoy día piensa todo lo que quiere pensar. Bueno, pero tendrá que tomar un partido, pienso yo, porque de alguna manera están siendo invadidos a nivel espiritual, me refiero a nivel de creencias. Esto yo lo comentaba a veces como psiquiatra. Antes muchos delirios en los psicóticos tenían unas connotaciones típicamente religiosas. Establecían diálogo con santos, con la Virgen, hablando de una auténtica enfermedad, de un auténtico delirio. Ahora gran parte de esos delirios están siendo sustituidos por pacientes que deliran con los extraterrestres. Por otra parte, en este momento de angustia que está viviendo el mundo, no te voy a decir si justificado o no, ya hay muchas personas, millones de personas en este planeta que están levantando la vista esperanzados al cielo, no para esperar ángeles salvadores, no para esperar una intervención divina, sino para esperar la intervención de los extraterrestres que van a ayudarnos a salir de esta catástrofe. Creo que de alguna manera está entrando en colisión dos cosas, yo diría. El libro de Jung,
que es, si alguien hay que sea culto en nuestro siglo, es don Carl Gustav Jung. El libro de Jung, que él tituló en alemán algo así como de las cosas que algunos dicen que ven en el cielo, y es un libro sobre ovnis, dice exactamente lo que dices tú. Él ahora, los delirios, la gente que él trabajaba en sus laboratorios allí, son sobre ovnis y cosas de esas. Sin embargo, el mismo Jung dice, hoy día, dado lo que yo oigo, y entonces el año 50 y pico, cuando él escribió, ya era viejo, pero era cuando estaba en toda su potencia. Dado los informes que oigo, yo no creo que se pueda dudar de la realidad objetiva del fenómeno, de modo que en eso Jung era mucho más inteligente que muchos otros señores. Bien, Jung también notó eso. Ahora los delirios de la gente se van por ese lado, y él dice es que en este estado angustioso de la posguerra un hombre está esperando algo, siempre algo que nos redima. Ya no son redentores, son ovnis por ahí. Y es muy curiosa la mezcla que él hace, de modo que eso era parte en lo que estabas diciendo tú. Pero lo de que están entrando en colisión, para mí entró en colisión desde el primer día que yo me enteré, me acuerdo que lo vi en el periódico, y fue al principio de la década del 50, de que algún objeto, al parecer tripulado por personas inteligentes, no fabricado por hombres, por la velocidad y la altura que iba, había cruzado el Atlántico de norte a sur. Y eso, y comentaba el periodista, y aquello me empezó a revolver ya mis ideas religiosas. Dije yo, pero ni esta gente, ¿son redimidos o no son redimidos? ¿Qué piensan de Jesucristo? ¿Tienen infierno o no tienen infierno? ¿Qué pensarán hasta del purgatorio? ¿Su Dios es nuestro Dios? Naturalmente uno repiensa otra vez. Y no vamos a hacer como, según tengo entendido, pasa en el Islam, que está prohibido hablar de religión. Si a nosotros nos prohíben hablar de religión, nos prohíben hablar de algo, entonces quiere decir que nos toman como niños. Algunas veces es así. Vamos a dejar el tema aquí, Salvador. Volveremos en otras ocasiones a hablar de otros aspectos que también son muy interesantes, y que tú tratas en esos libros, como por ejemplo la parapsicología y la religión, o Israel, pueblo contacto, que creo que son tremendamente interesantes. Insisto en el adjetivo porque no se me ocurre otro, tal vez apasionantes fuera más apropiado, pero que lo que es seguro es que a los que hacemos y a los que siguen este programa son temas que nos atraen lo suficientemente como para volver a insistir una y otra vez sobre ellos. Hasta que llegue ese momento vamos a dejar aquí el programa, nada más. Ahí mezclamos esas campanas con la música original de A las Puertas de Magonia, la música que identifica el programa, la música de Ennio. Volvemos al estudio número 2 junto a Carlos Matos, y en esta entrevista de 25 minutos, hoy el programa va a ser un poco más corto, pero sí ahora en el desarrollo, ¿no? Porque Carlos ha dejado muchos temas en poco tiempo. Sí, realmente acá Salvador Freixedo aborda varios de los temas que en alguna oportunidad también hemos charlado con Diego Viegas, que sacó un libro hace poco. Vamos a entrevistarlo en próximos programas a Diego, que lo hemos charlado también con Luis Pacheco. Claro, acá se ponía en crisis, había un gran revuelo en los 80, ¿no? Un gran revuelo entre la iglesia, y acá, a ver, la palabra iglesia, se habla de la iglesia como si hubiera una única iglesia. Qué notable ese discurso, ¿no? Sí. ¿Qué opina la iglesia? Preguntaba Fernando Jiménez del Oso. Obviamente, dando por sentado que la iglesia es la Iglesia Católica Romana, claro, cuando hay muchas otras iglesias. Sí. A lo que muy bien respondía Salvador Freixedo, diciendo, bueno, ¿qué es la iglesia? ¿Quiénes son la iglesia? ¿Quiénes somos la iglesia? Y hablaba de la opinión del pontífice, ¿no? Bueno, ahí estaba un poco esta cuestión que se venía planteando también en los años 70 y 80 el debate dentro de la Iglesia Católica entre la iglesia jerárquica por un lado y la iglesia carismática por el otro. La iglesia carismática en el sentido del pueblo, ¿no? Creo que hay varias cuestiones que tienen vigencia en el debate de hoy, en lo imaginal. Cuando él habla de la jerarquía que reconocen varios cultos, cuando habla de los ángeles, obviamente en las tres religiones abrámicas, ¿no? En el judaísmo, el cristianismo y el islam. Menciona el libro de Enoch. Menciona el libro de Enoch
dice, ahora se está poniendo de moda el libro de Enoch. Recordemos que esta entrevista es en el año 80. 80, sí. Hay que recordar que el libro de Enoch no está en el canon de la Iglesia Católica Apostólica Romana, ni en el canon de la Iglesia Ortodoxa, salvo una, que ahora lo vamos a decir, ni en el canon de la Biblia que usan las iglesias evangélicas. En realidad es la misma Biblia. Lo que hay que aclarar que en algunos casos entran algunos libros y en otros no. Por ejemplo, en la iglesia siriana no entra el libro de Apocalipsis, que sí entra en las iglesias occidentales, si bien entró tarde. Ahí Salvador Freixedo habla del Concilio de Trento. En realidad el canon se había definido mucho antes, no en el Concilio de Trento, se había definido mucho antes. Cierto es que el libro de Enoch, la Iglesia Ortodoxa Etíope sí lo tiene en el canon. Sí lo tiene en el canon. Hago toda esta aclaración porque en esa iglesia ese libro es canónico. En la carta de Judas, en el Nuevo Testamento, se menciona el libro de Enoch. De manera que también es interesante lo que dice Salvador Freixedo, que hay libros que han quedado fuera del canon, pero que sin embargo son mencionados en el Nuevo Testamento. Hace un gran repaso de este sistema de creencias. La cosa no queda cerrada, por supuesto. Da para, insisto, una relectura de los libros de Salvador Freixedo. Él menciona también al padre Segundo Reina, ¿no? También jesuita, un cura argentino, que director de un observatorio astronómico, que también ha tenido algunas dificultades, sí, dentro de la Iglesia Católica Romana por determinadas posiciones. Ahora, el problema también está dado en el lenguaje. Cuando hablamos, ¿de qué hablamos cuando hablamos de determinadas cosas? También dice Salvador Freixedo que en estas jerarquías que reconocen varias religiones, está el hombre, están los ángeles y está Dios, o sea que entre Dios y los hombres hay toda una serie de entidades donde también ubica el fenómeno ovni, ¿no? Claro, y ahí sí dice Fernando Jiménez del Oso, dice, bueno, algo más evolucionado que un hombre o menos evolucionado que Dios. Habría que acordarse también que como algo intermedio que no es tan así, porque, a ver, sí, desde el punto de vista ontológico, si tomamos y reconocemos la existencia de los ángeles como tal, es así, pero para las iglesias cristianas, inclusive para el judeocristianismo, en realidad el hombre es más importante inclusive que todos los ángeles. Esto desde el punto de vista teológico, ¿no? Hay otra cuestión, Carlos, que él decía como que la realidad que vivimos o percibimos no es tal, ¿no? Decía como que... Claro, bueno, él pone el ejemplo inclusive de la sombra, ¿no? Pone el ejemplo de que de acuerdo al reflejo... Sí. Está bien, tampoco es muy original esto, ¿no? Esto ya viene el mito de la caverna de Platón. Yo creo que él un poco retoma eso. Sí. Yo creo que retoma un montón de cosas. A ver, no estamos tirando abajo el edificio que construye Salvador Freixedo. Simplemente estamos intentando comprenderlo, pero digo, no es que sea tan original ese planteo de que la realidad no es lo que vemos, lo que percibimos. En parte nosotros también la realidad la percibimos de acuerdo a los elementos que tenemos para recortar la realidad. Yo no tengo presente ahora. Claro, pero me parece que desde la figura de él, ¿no? De jesuita, de un sacerdote, sí, como que eso también le da cierto crédito para decir otras cosas que si le daría a otra persona, dirá, bueno, pero esta persona está
no voy a hablar de delirante, ¿no? Pero de pronto hay una mezcla, por eso en estos 25 minutos habló de todo, por eso veo que habló de muchos temas, pero claro, al hablarlo desde una persona que es un sacerdote, como que se le tiene mayor respeto o una escucha diferente. Sí, obviamente creo que para quienes practican una fe, no deja de ser algo que le da legitimidad, ¿no? Le da legitimidad. Claro, de alguna manera. Para mí tiene la misma legitimidad Freixedo que puede tener, no sé, Carl Gustav Jung u otra persona que se dedique a estudiar estas cuestiones. Pero creo que es importante escuchar lo que él propone en cuanto a ver, no es nada nuevo porque estamos en el 2021. Él en ese momento, cuestionaba una serie de cosas. Cuando hablaba de que la realidad es mucho más allá de lo de las naves, esto también ya lo decía Jacques Vallée antes, ¿sí? Lo que pasa es que en el mundo de habla hispana tuvo una gran fuerza y un gran predicamento. Más adelante vamos a volver con Freixedo en alguna otra oportunidad, porque él ya después empieza a darle cierta entidad o cierta valoración negativa a todo esto, ¿no? Es decir, como que estamos entrampados, inclusive la idea de la Matrix en algún lado también se va a traslucir en alguna de sus obras. Creo que es importante reconocer a quien, se animó desde la estructura en la que está a cuestionar cosas. Eso realmente es importante. Si cualquier persona que nos invita a pensar desde perspectivas diferentes, ¿no? No quedan claras muchas de sus ideas. Está bien, él dice, el fenómeno ovni existe, tiene una existencia física, pero finalmente no lo resuelve. Está bien, creo que ninguno de los que intentamos investigar hoy día lo tenemos resuelto, pero por lo menos hay alguna línea de acción. Acá, en esta entrevista, por lo menos, yo no avisoro una línea de acción. Una orientación, ¿sí? Es como si usamos la metáfora de las ventanas de la computadora, va abriendo ventanas, y no se orienta hacia alguna. En esta parte, más adelante él sí va a tener otras orientaciones. Por ejemplo, hay artículos y entrevistas, y en algún libro también, cuando él toma el fenómeno de las apariciones marianas y el fenómeno ovni, todo como una misma cosa, como un solo fenómeno. Y fíjate que, por ejemplo, lo tenemos a Caravaca, un actual investigador con la teoría de la distorsión, que parece tomar también varios de esos elementos, pero desde otro lado. Freixedo pareciera atribuir intencionalidad al fenómeno, al igual que lo hace Jacques Vallée en su momento, ¿no? Sin embargo, Caravaca dice que no hay una intencionalidad, que hay un contacto, pero de algo externo, y que toma no lo dice en estos términos, pero ahí sería, toma el capital cultural o el sistema de valores que tiene esa persona para presentarse, pero no hay una intención del fenómeno. Esto también es otra cosa extraña, digamos, ¿no? Que sería, ojalá podamos un día entrevistar a este investigador, a Caravaca, este investigador español, para charlar de estas cosas. Bueno, hemos sacado del arcón de los recuerdos. No, y aparte una entrevista que se escucha muy fresca, ¿no? Como que parece que fue ayer, porque vos me contaste que había un otro fragmento que no era radial. Quería compartir, Carlos, en el final del programa, como lo hemos hecho en alguna emisión del año pasado. Hoy nuestro compañero Gabriel Magnante me comparte una nota de hace unos días.
de un descubrimiento relacionado con las pirámides de Egipto, que un equipo de arqueólogos reveló quiénes las construyeron, ¿no? Y justamente entre las teorías más, digamos, en lo que podíamos llevarlo, ¿no?, a los mitos y demás, estaba que podían ser los atlantes, los extraterrestres, sí, y demás, ¿no? Pero se ha hecho un hallazgo muy importante que ya se venía estudiando, pero bueno, esto lo afirma, que en una de las tumbas se encontró un papiro escrito por un capataz de apellido Merer, que proporcionó información precisa sobre los verdaderos autores de estos monumentos que tienen tanta y tanta historia. Mientras se encontraban analizando unos papiros que habían sido descubiertos allá por el 2013, un grupo de arqueólogos encontró la respuesta a uno de los más grandes misterios de la historia de la humanidad. ¿Quiénes fueron los encargados de construir las majestuosas pirámides de Egipto? Entre ellas, bueno, la Gran Pirámide, que son estas las últimas, la última de las 7 maravillas del mundo antiguo. Y entre los rollos, estos papiros que justamente le pusieron, ¿no?, el nombre por el apellido de este capataz de Merer, quien él ayudó a construir la Gran Pirámide, datan aproximadamente de 4.500 años de antigüedad. El diario de Merer, tal cual lo bautizaron sus descubridores, está compuesto por más de 300 fragmentos de diversos tamaños que aportan valiosos detalles acerca de cómo eran las actividades diarias del inspector de obras a lo largo de la construcción de las diferentes pirámides. Entre tantos otros, Merer hace especial referencia a una parada de su tripulación de 200 hombres en Tura o Mazahara en las canteras de piedra caliza de la costa oriental del Golfo de Suez, y a la manera en cómo llenaron su barco para el viaje de entre unos 13 a 17 kilómetros de vuelta río arriba a Giza. Los especialistas creen que, como este tipo de piedra caliza fue utilizada para la cubierta exterior de la pirámide, el diario documenta el trabajo que se llevó a cabo en la tumba durante el último año de vida de Keops, alrededor de 2560 años atrás. Me voy a adelantar un poquito en la nota que ahora la vamos a estar compartiendo. Según explicó el ex ministro de Antigüedades de Egipto, en el interior de las tumbas se encontraron 12 esqueletos en posición fetal que estaban en perfecto estado de conservación, acomodados como se hacía con los difuntos, de acuerdo con las antiguas creencias religiosas. Y acá viene este dato importante, ¿no? Los constructores de las pirámides de Egipto no eran esclavos. Si lo fuesen, no estarían enterrados al lado de los reyes y de las reinas, concluyó Zahi Hawass, quien participó del estudio. Así que, bueno, mirá cómo siguen dando que hablar, Carlos, las pirámides de Egipto. Sí, vos sabés que, bueno, en principio agradecerle a Gabriel el aporte para el programa. Bueno, Christian Jacques, un egiptólogo, también escritor francés de numerosas novelas sobre Egipto, sí, también explica que las pirámides en sí no fueron construidas por esclavos. De hecho, el tema de los esclavos es algo posterior. Y vos sabés que ahora me estoy acordando de algunos dibujos animados, ¿no? Donde muestran en el que se habla sobre Moisés, ¿no? Sí, el claro. príncipe de Egipto, Sí, Moisés, sí. Y cuando se esclaviza al pueblo hebreo, Sí. se los ve picando piedras para las pirámides. En realidad, Claro, las pirámides, cuando estaba en la época en la que el pueblo hebreo estaba en Egipto, las pirámides ya se habían construido hacía rato, no se construían más pirámides. Claro, ya no se construían más. Sí. No, eso fue mucho después. De qué manera es impresionante la cantidad de errores que tienen muchas películas. Es como por ejemplo la coexistencia de los picapiedras cuando vos ves a los dinosaurios conviviendo con las personas. Claro, ¿no? claro, vos lo ves y decís que estaban ahí, convivían. No, nunca, claro, nunca fue así. Pero sí, lo de las pirámides. Ahora, esto va a decepcionar a mucha gente, Va a decepcionar a mucha gente
que ha escrito y ha hecho correr ríos de tinta diciendo que vinieron Sí. los extraterrestres y las construyeron. No, y aparte Qué en macana, ¿no? en la nota hablan de hay una nota más extensa. Ahora voy a hacer una recopilación para GDS noticias.com, en la cual hablan de, vos fíjate, la ingeniería de esa época. Eso sí que asombra, ¿no? Asombra lo avanzado, ¿no? Habían construido un puerto interno que a través de un canal para poder llevar estas piedras, lo explica con mucho detalle, pero es muy interesante la historia, ¿no? Es fantástico. Bueno, ¿te acordás que una vez habíamos hablado con un amigo español radicado creo que en Montevideo, un músico, y salió el tema de las pirámides y otras cosas? Que estaba creo que sí. Exacto. Sí. Y está bien, o sea, yo creo que uno respeta las diferentes teorías, pero lo llamativo es que detrás de toda esta corriente de la neoarqueología, impulsada en muchos casos por Erich von Däniken, hay como una especie de desprestigio del talento de las comunidades y de los pueblos de aquellas épocas. Claro. O sea, cada logro, cada obra arquitectónica, cada avance que tenían, enseguida se los atribuían a los extraterrestres. Sí. La verdad es que detrás de esa idea hay una idea más peligrosa todavía, que es la de pensar que nosotros tenemos la precisa que los pueblos antiguos eran unos bárbaros, cosa que no es así, bárbaros en el sentido peyorativo de la palabra, ¿no? Ignorantes, y no es así, y bueno, en realidad no deja de ser esta idea del positivismo y de la flecha del tiempo que se va avanzando de manera continua. Entonces, para justificar algunas cosas, lo mejor es tirar abajo los logros de los pueblos originarios, y la verdad que eso es lamentable, eso es lamentable, es terrible, y hasta es ofensivo, ¿no? Digo, a veces compramos, a ver, creo que en la adolescencia en algún momento todos comprábamos, yo me acuerdo de los 13 años, leía alguno de esos libros, qué bárbaro, porque bueno, uno está rebelde contra todo y decís, bueno, empezás a cuestionar la ciencia oficial, cuando no tenés la menor idea de nada, y entonces esa bibliografía viene como anillo al dedo. Claro que pero... sí. Bueno, pero es así, Carlos. A veces es más fácil creer una historia que, claro, tiene muchos atractivos, que sí. En este caso, acá a las pruebas, ¿no? Justamente, pero esto es lo interesante, ¿no? Estamos hablando de cuántos años han pasado. Año 2021, se sigue investigando. Y bueno, acá está a las vistas, es muy interesante este informe, y como vos decís, bueno, viene a repensar desde películas, desde la novela Moisés que ve Adrián y su mamá, que le mandamos un saludo a Laura, y mucho más, ¿no? Esto viene a repensar toda una cuestión, hasta que en la Biblia misma, ¿no? Vemos alguna que otra referencia que después, viste, acá tenemos que hacer una aclaración, Guillermo, que una cosa es una verdad histórica y otra cosa es una verdad mítica. Y a ver, las dos son verdades ubicándolos en el plano en el que lo queramos ubicar. Sí. Las verdades míticas normalmente son verdades fundantes. ¿Y por qué verdades míticas? Bueno, porque, a ver, cuando se habla de un pueblo que está en el exilio y que ha sido esclavizado y que ha sido liberado, más allá del hecho histórico, si existió o no, la realidad es que en algún momento hubo pueblos exiliados, claro, hubo pueblos oprimidos, hubo pueblos liberados o pueblos conocidos. Entonces, ese mito es una verdad, y bueno, a veces hay que construir ese mito para darle una escenificación en determinados lugares. ¿Es mentira? Es una verdad mítica, es una verdad que está fuera del tiempo, claro, y que a todos nos ocurre. Es una verdad histórica, a lo mejor no se ajusta a la verdad histórica, es otra cosa. Entonces, muchas veces cuando decimos somos herederos de una verdad histórica, por ahí no, de una verdad mítica sí. ¿Es válida? Bueno, en el terreno de lo mítico. Por eso es muy importante separar en ese aspecto la
la paja del trigo, ¿no? Y ver cuál es el mensaje en realidad. Obviamente, el mensaje del libro del Éxodo es un mensaje de liberación, de lucha por la libertad, de grandezas, de caídas, de retrocesos y de seguir avanzando. ¿Eso es cierto? Sí, es cierto, y debe ser cierto. Tiene que servirnos para nuestra vida personal, más allá de la religión o de la fe que cada uno profese. ¿Eso impide que uno estudie desde el punto de vista de la egiptología? ¿Pasaron? No, porque estamos hablando de cosas diferentes en realidad. El problema en todo esto es el literalismo, ¿no? Es el literalismo, es decir, porque sucedió exactamente, y entonces claro, cuando después vos descubrís un documento que cuestiona alguna de las líneas de lo que leíste previamente, se te viene todo abajo. Pero eso es porque no entendimos nada, ¿no? Entonces, pongamos un poco las cosas, cada una de las cosas en su lugar. A mí me parece que es importantísimo este aporte que hizo Gabriel. Sí, bueno, le agradecemos. Seguir Hasta va a dar tela para cortar en otros viajes a Magonia. Sí, exacto, porque podemos meternos también con el tema de las pirámides, y me parece que es muy importante hablar de esto, ¿no? Las verdades míticas, que para algunos es una contradicción, si es mito o no es verdad. Sí, a ver, utilizando la palabra mito en el sentido en el que la explicamos acá, sí, las verdades míticas son verdades y son realmente verdades muy profundas. Pero bueno, eso lo dejamos para otro programa, y lo que quería contar es que nuestra amiga Lorena Ciarrata, en el último Café Ufológico el viernes pasado, entrevistó a Dionisio Yanca, el famoso caso Yanca, del cual vamos a hablar en este programa también, y vamos a hablar con Lorena, este camionero que fue abducido en el año 73 en Bahía Blanca, un caso que trascendió a nivel internacional, que Antonio Rivera, el investigador español, cuestionó fuertemente, no le dio ningún crédito. Dionisio Yanca ha estado prácticamente sin hablar con nadie hace muchísimo tiempo. Lorena consiguió entrevistarlo. ¿Y por qué es importante este caso? Es importante no para nosotros, o sea, cada cual, cada oyente, cada uno que lo tome como quiera. Más allá de la cuestión de la abducción, si fue, si no fue, si ocurrió o no ocurrió, se dieron una serie de hechos después con este hombre, Dionisio Yanca, un hombre grande, que alguna vez hemos hablado en el programa, cuáles son los límites que debe tener un investigador al estudiar un caso. ¿Cuáles son los límites éticos? ¿Cuáles son los límites bioéticos que se debe tener? Vamos a escuchar parte de la entrevista más adelante, en otro programa. Y yo no sé si vos recordás, Guillermo, algunas cosas que se hacían allá en los años 70, también vos naciste en el 80, pero lo habrás leído, que era, por ejemplo, que había personas que se sometían al llamado suero de la verdad, o sea, a la inyección de pentotal, lo cual es una verdadera vulneración de derechos, violación de un cuerpo, y que eso trae consecuencias. Terrible. La verdad es que felicitamos, vamos a hablar porque es muy interesante. Le mandamos un saludo a Lorena que ahí nos está acompañando, y felicitaciones por estas entrevistas que son entrevistas históricas, porque claro, es un caso de hace muchos años y aparte además, se sienta cómodo, ¿no? Después de no hablar. Que se ha tomado Lorena para entrevistar a este hombre, espectacular realmente. El viernes escuché una parte, después la escuché en diferido, y me parece algo muy rico para traer acá, pero no quedarnos en la ufología de Villiquen, y realmente yo en lo personal le agradezco a Lorena que haya traído este testimonio. Lorena dice, yo no soy investigadora, así se autodefine Lorena. Sin embargo, creo que trae y genera insumos
que permiten una revisión de casos como este, ¿no? Y me parece importante que volvamos a esta etapa histórica en la que se recurría a determinados métodos que uno lo escucha, realmente causan espanto, ¿no? En algún sentido. Pero sobre todo, me parece que, como decimos siempre, lo importante es el respeto a quien tuvo una vivencia. Uno no abre juicio sobre la vivencia, para quien lo vivió es real. Después uno podrá decodificar qué fue lo que pasó o qué es lo que no pasó. Pero la vivencia en sí es, siempre lo dijimos, ¿no? Así que bueno, después vamos a volver sobre este otro caso y meternos con la cuestión de la bioética en el campo de la investigación OVNI, que no se habla tanto y se debería hablar mucho más. Qué interesante, Carlos. Te mando un abrazo y será hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, día de la primavera, Guillermo. Ajá, donde vamos a emprender otro viaje al mundo de lo imaginario. Ya te veo ahí con la canastita, los sanguchitos y unos cuantos mitos adentro de esa canasta. Nos vamos de picnic. Qué bueno. Un abrazo, Guillermo. Otro. Hasta el martes próximo. Melodías que llegan con la brisa. Palabras que se transforman en susurros. En la madrugada seguimos muy cerca. GDS Radio Mar del Plata, la radio que nos une. Invierno 2021.